Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, bienvenidos a Código Cero. Estamos felices, contentos, emocionados de estar con ustedes en un programa más. Ya saben que a nosotros nos encanta acompañarlos todos los martes y viernes por medio de Radio Guacamaya 98.1 FM. También pues claro que nos encanta estar en televisión, ya sabes que nos puedes ver en Petén, en Maxicable, en tu canal local, en Izabal, en ese hermoso departamento, nos puedes ver a través de Canal 2 Puertos, de STV y de Izavisión, estos canales que reinan en el departamento de Izabal, pues ahí estamos nosotros también en un horario bastante accesible de 6 a 7 de la noche, nos puedes ver todos los miércoles y sábados. Así que te recordamos que también este programa Código Cero llega a ti gracias a Asociación Tan Ushil. Tan Ushil pues se ha caracterizado por ser una institución que vela por los derechos sexuales y reproductivos, que lleva información y sobre todo que está haciendo incidencia, está buscando que los jóvenes sean líderes en sus comunidades, así que nosotros muy agradecidos de pertenecer a Tan Ushil y que este programa llegue a ti. En cabina hoy pues, como ya saben siempre, Grace Mendoza, hoy anda aquí relajada, la miro algo pensativa. Grace, ¿qué tenés el día de hoy? Contame. No tengo nada. No tiene nada, dice, así que yo ando de más, tomé mucho café. Así que gracias por estar con café. Qué no es cierto. Va. Hoy comí payaso, señores. Así que hoy tenemos un buen programa y Grace nos va a contar de qué vamos a estar platicando. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito controversial, un poquito tabú. ¿Poquito será? Un poquito, y por eso les advierto para las personas que nos están escuchando y viendo en los diferentes canales, pues no le vayan a cambiar. Estoy segura de que este programa, a pesar de ser muy controversial, seguramente va a resolver muchísimas dudas, porque no sé si ustedes sabían, pero existe un día específico para el día, y es el Día Internacional de la Autoerotización o masturbación, como se le ha mencionado. Entonces, antes de que empiecen a decir, uy, no, patojos yucos o cosas así, vamos a platicar realmente cómo abordar el tema de la masturbación en la adolescencia. Si de repente ustedes son padres, si tienen hijos que están en la etapa de la adolescencia, vamos a hablar un poquito de a qué edad normalmente una persona comienza como a tener estas preguntas, si esto es bueno, si esto es malo, qué le pasa al cuerpo. Todas las dudas que ustedes tengan las vamos a resolver, y recuerden que este es un programa con un enfoque laico y científico, más allá del morbo y del jijiji, jajaja, pues nuestra intención es de que ustedes puedan resolver todas sus dudas, y vamos a estar hablando sobre este día, que es el día de la autoerotización, o como se suele decir en los bajos mundos, ¿verdad? La masturbación. Así que cualquier duda que tengan la pueden escribir a las líneas de comunicación que Johnny les va a comentar. Así que ya saben, hoy un tema interesante. ¿Tocarme abajo es malo? ¿Sí o no? ¿Qué les han dicho en su casa? ¿Qué les han dicho en la calle, en la escuela, en cualquier espacio? ¿Qué han escuchado de esto? Entonces nos lo pueden dejar en los comentarios. La vieja confiable es Facebook. Ahí estamos casaqueando. Nos pueden dejar sus mensajes. Pueden compartir para que más personas puedan vernos, y también pues obviamente déjenle el poderosísimo me enamora ahí al programa del día de hoy. También nos pueden escribir al 46010161 o nos pueden llamar a cabina al 79260531. Ya sabes que estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en TikTok. También nos puedes encontrar como Código Cero en TikTok, sobre todo pues nos puedes encontrar como Código Cero guión bajo, ¿verdad? Algo así. Sí, Código Cero, Código Cero, guión bajo. Ah, excelente. Entonces, esas son las vías de comunicación para que casaquees con nosotros el día de hoy. Así que vamos a arrancar con el programa porque lo mencionaba Greg, ya le dio spoiler. Va a estar potente, es un tema controversial, tabú, un tema que definitivamente en tu casa difícilmente te hablaron o te van a hablar porque causa penita por ahí, porque no estamos acostumbrados a platicar acerca de esto. Incluso en la escuela seguramente vas a salir del diversificado, y si no existe una regla clara, sobre todo una cátedra que te hable de esto, difícilmente te van a hablar. Y es por eso que aquí en este espacio vamos a casaquear sobre por qué tocarse abajo, en teoría, entre comillas, por acá, es malo. Hay que tomar en consideración que estamos hablando de uno de los temas más tabús que pueden existir, porque hablar de sexualidad, de sexo, es complicado, ¿no? Siempre tiene como sus dimes y diretes,
personas a favor, personas en contra y un montón de más echando agüitas por ahí para sacar los malos espíritus. Pero cuando hablamos del autoerotismo, de la masturbación, ya son otros 20 pesos, porque dicen, no, es que te estás pasando, te estás dando placer a ti mismo y no hay nada más malo que eso. Entonces muchas personas piensan que este tema siempre ha sido algo muy malo que no se debería hacer. O sea, tocarnos desde chiquito nos dijeron, de repente estabas ahí que una coloradilla se te metió por andar jugando en el zacate y de repente te estaba rascando y llegaba un tío, la abuelita, la mamá, chuca, sáquese la mano de ahí no se toca. Entonces desde pequeños nos acostumbraron a que no nos podemos tocar ahí. Incluso muchas personas, principalmente las mujeres, siempre han contado que muchas veces como se bañan y si cae agua, bueno, porque tocarse ahí no es bueno, nos enseñaron que es malo. Es por eso que cuando hablamos del tema surgen un montón de ideas como medio locas, meras extrañas sobre cosas que la gente cree que pasan. Y es que muchas personas creen que si se toca ahí abajo, y cuando decimos ahí abajo lo vamos a dejar claro, es hablar de las zonas erógenas o las zonas reproductivas. Hablamos del pene o de la vulva. Tocarse esas partes para muchos vienen ideas raras como te van a salir pelos en la mano. O sea, es una de las frases más comunes que logramos escuchar. Incluso hay otras personas que se atreven a más y dicen, no, es que si las personas que se tocan ahí abajo y se dan placer terminan siendo infértiles, porque eso es un castigo, ¿no? Ser infértil. Otros por ahí encajonan que, por ejemplo, tener autoerotismo o masturbarse puede ser un vicio, puede causar una adicción que puede llegar a perder. Incluso yo recuerdo que cuando estaba en la adolescencia, habían personas que decían, no, es que las personas que se masturban terminan locos, son como, ven ese loquito que está en la esquina, así terminan porque ese se masturba. ¿Cómo lo sabían? Yo no sé de dónde se sacaron eso, tampoco lo sé. Lo que sí es cierto es que nada de eso causa absolutamente algún daño, algún prejuicio. Incluso lejos de eso, masturbarse es una actividad física y mental que puede ser beneficiosa. Hace algún tiempo estuvimos con Grace en una actividad donde estuvimos recibiendo una capacitación con un urólogo profesional que tiene muchísimos años de estar trabajando con el tema de la salud en cuanto a los hombres, y nos mencionaba esto, ¿no? Que una de las formas de poder prevenir el cáncer de próstata en los hombres es a través de las eyaculaciones. Entonces él, cuando siempre llegan personas y le dice, mire doctor, ¿cómo puedo evitar que me dé cáncer de próstata? Entonces les dice, mire, lo ideal es que se tengan eyaculaciones de 3 a 4 veces por semana. Esa es la recomendación médica para los hombres, tener este tipo de eyaculaciones. Entonces, y la pregunta del millón, ¿qué pasa si yo no tengo una pareja? Si no estoy casado, si no estoy viviendo con mi pareja actual, entonces, ¿qué hago? Entonces la respuesta del doctor era simple, para eso tiene manitos, ¿no? Entonces puede, en este caso, masturbarse, y con esto puede tener las eyaculaciones necesarias para mantenerse saludable. Además, eso le va a ayudar a reducir el estrés, a disminuir el cansancio, a poder dormir mejor. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo, en este caso, el poder autoerotizarte. Entonces, dejarlo por ahí, porque esto realmente vamos a ir platicando, y Grace también nos va a ir contando otro tipo de cosas, como por ejemplo, que es una de las formas más seguras de tener sexo. Sí, lo que mencionaba Johnny es como la parte de los mitos, ¿no? O sea, lo que la gente piensa cuando se habla del tema, porque es lo que hemos escuchado. Y lamentablemente, lejos de recibir educación sexual para abordar este tema desde un enfoque laico y científico, el primer acercamiento que tenemos con estos temas son lo que dijo aquel. ¿Y quién es aquel, verdad? Saber. Pero eso se ha generalizado tanto que incluso ya lo hacemos como una verdad absoluta, de bueno, si yo lo hago va a pasar esto. Incluso es un tema tan controversial y tan tabú que ya hay implicaciones religiosas sobre este tema. Y algo que tenemos que saber es que independientemente de tus creencias, algo que es implícito en el ser humano es que todos y todas somos seres sexuados, lo que significa que tú de la niñez a la adolescencia, cuando estés en la etapa de la pubertad,
vas a experimentar placer, incluso sin querer experimentarlo. Como de repente estabas dormida o dormido y rozaste con algo ahí, la almohada, la cama, lo que sea, y es como, uy, ¿qué es esto, no? De repente vas al gimnasio, haces ejercicio, juegas pelota, lo que sea, haces con tu cuerpo muchas pesas. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que llegan a sentir orgasmos haciendo ejercicio. Eso no es buscar el placer porque ellas querían, ¿va? Sino que de repente es como, siento algo extraño entre las piernas, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que todos y todas somos seres sexuados, lo que significa que vamos a sentir placer de una u otra forma, y de repente te estás bañando y que por querer lavarte o limpiarte algo, te das cuenta que hay sensaciones que antes no había sentido. Entonces, de aquí en adelante a ti te corresponde decir, ok, estas sensaciones que son, y ahí es en donde te tienen que informar, te tienen que decir que lo que tú estás sintiendo, que es parte de tu cuerpo, nombrar las partes tal y como son, y saber que todo lo que recibimos de información, entre comillas, que viene de los medios de comunicación, que viene de las redes sociales, que viene de canciones incluso, muchas veces no es como debería de ser, y creo que el mayor ejemplo que hemos mencionado es el tema también de la pornografía, que esto afecta muchas veces a los adolescentes desde un ámbito mental y social, porque muchas veces acompañan esta práctica con la pornografía, y esto a la larga termina dañando también sus propias relaciones en un futuro. Entonces hay que mencionar esto porque normalmente los adolescentes, cuando empiezan como con el toqueteo, lo hacen acompañado de pues ya dispositivos, ¿no? O sea, y eso también hay que tener cuidado, porque muchos de esos programas, muchos de esos videos fomentan la violencia, y no podemos ignorar estos temas cuando son ellos, los adolescentes, los que están consumiendo y viendo de una forma normalizada el trato que se le da a las mujeres desde el tema de la pornografía como tal. Entonces, podemos abordar la masturbación y decir, bueno, según los urólogos, según la ciencia, esto es saludable, no sé qué, pero hay una línea muy delgada entre practicarla con salud sexual y reproductiva a practicarla de una forma distorsionada, desde una mentalidad violenta, en donde ya implique un vicio como tal, que no te permita a ti hacer tus actividades diarias, ni respetar incluso lugares donde estés, porque han habido situaciones que se pasan que en el bus, exacto, que en el baño del trabajo, o sea, no, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, que es placer, está bien, tenemos como parte de nuestros derechos el sentir placer, pero hay que tener cuidado, que también proteger nuestro cuerpo es también proteger nuestra mente en ese aspecto, y disfrutar de qué estamos alimentando nuestra mente, porque es como para tanto hombres como para mujeres tener relaciones, tener estas prácticas, obviamente viene a una edad específica en donde ya se sienten listos con las herramientas, con la información, pero muchas veces, y en la mayoría de los casos, los adolescentes tienen primero la práctica de masturbarse, y hasta después posiblemente tengan su primer encuentro sexogenital. Entonces, el primer acercamiento que tienen con el placer es con ellos. Y esto es estadístico, porque la media para empezar a masturbarse en los hombres es de un 90% de los casos cuando son menores, tienen 16 años, o sea, a los 16 años son menores de edad, pues a los 16 ellos comienzan con esto, y el 90% de los hombres a sus 16 años experimentaron esto. Seguramente no habían tenido su primera vez, su primer encuentro sexogenital, tal vez ni una novia tenían, pero ellos ya estaban experimentando estas cosas. Y las mujeres, por caso contrario y evidente, solo un 57.4% de las mujeres a los 16 años experimenta esto. Muchas puede ser que lo experimenten añísimos después, y otras puede ser que nunca lo hagan y que ni lo piensen hacer, porque que soy mujer y eso solo lo hacen los hombres, ¿verdad? Entonces ya son cuestiones sociales que vamos a hablar más adelante, pero para que sepan que si ustedes son adolescentes, tienen adolescentes cerca, tienen hijos adolescentes, la adolescencia es una etapa bien complicada en donde tenés que estar muy pendiente de tus hijos para estarles resolviendo todas las dudas y para estar pues al final que ellos puedan disfrutar de esto. Hay casos de adolescentes que por la falta de información y por tener un teléfono investigan
y llegan a introducir objetos que son dañinos para su salud porque lo vieron en internet. ¿Por qué? Porque están experimentando con su cuerpo y es como, podría dar risa pues, pero esto puede llegar a una infección, esto puede llegar hasta un caso de tener que ir a emergencias, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué casos hay? ¿Por qué? Porque no se informaron bien y no tuvieron tampoco a sus papás que estuvieron como orientándolos para que pudieran tener acercamientos y prácticas más saludables. Sí, y es que este tema sabemos que es bien complejo, no es tan simple poder sentarse y decirle a tu hijo o a tu hija en este caso, mira, es momento que hablemos del autoerotismo, o sea, poniéndolo bonito, ¿no? Entonces, realmente es un tema que es bien complejo y es por eso que es importante poderse informar antes de saber qué es bueno, saber qué es malo y entender que algo que mencionaba Grace es que somos seres sexuados. Como seres sexuados, en algún punto de la vida vamos a querer experimentar, y lo dice la ciencia, ¿no? Que la gran mayoría de las personas en algún momento de la vida ha experimentado tener autoerotismo o masturbarse. Incluso estadísticas decían que eran más del 95% por ahí de las personas que por lo menos lo han hecho una vez, o sea, por lo menos, pero por lo general se hace más, o sea, esa práctica se vuelve más evidente, y si no se hace, el cuerpo es tan sabio que busca maneras para poderlo llevar a cabo. En el caso de los hombres lo hemos mencionado en otros espacios, las poluciones nocturnas, ¿no? O lo que se llama sueños húmedos. Tal vez tú te echaste un partido de fútbol, te estuviste estudiando, no hiciste nada relacionado con prácticas sexuales, no viste ni nada, pero el cuerpo, al ver que no has tenido eyaculaciones, lo que hace es involuntariamente crear este tipo de eyaculaciones para que los espermatozoides salgan. O sea, esto no es que lo estés buscando, posiblemente dormir y de repente te levantas otro día y el boxer está pegado y decís, pero ¿qué ha pasado si yo me acosté tranquilo? Entonces, este tipo de cosas son totalmente normales. ¿Por qué? Porque el hecho de autoerotizarse termina siendo un hecho totalmente normal que tristemente ha estado condenado por la historia durante muchos años y que sobre todo hoy tiene una carga de discriminación bastante grande, y es por eso que hablar del tema es bien complicado. Es difícil que alguien con toda la confianza del mundo se levante y le diga sus cosas, no, es que hoy sí, hoy me masturbé, ando feliz, no, o sea, difícilmente, porque es una práctica que está en lo privado y está bien, porque lo que mencionaba también Grace por allí, quería argumentar esto, ¿no? Que al final el tema del autoerotismo es una práctica que debe ser en lo privado, o sea, estás tú en tu casita, en tu cuarto, todo nítido, no una práctica que te lleve a realizarla, por ejemplo, en vías públicas, en autobuses. Es allí cuando hay un problema, y ya no es culpa del autoerotismo, sino son problemas mentales derivados que pueden ser por otras razones, y lo mencionaba Grace. Una cosa es autoerotizarse y el otro es la forma, el con qué. Entonces es ahí donde hay una línea delgada que hay que también ir analizando, y es por eso que tenemos que tener mucha información, y esa información te la vamos a ir dando en el transcurso de este programa. Nos vamos a ir para mientras a un corte, no te vayas. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, hoy hablando acerca de si tocarme ahí abajo es malo. Hablar del tema del autoerotismo, de la masturbación como se conocía anteriormente, pues sabemos que es un tema demasiado tabú, que es un tema que es bien complejo y que sobre todo ha causado muchas inseguridades, miedos, frustraciones, condena, culpa y un montón de cosas más. Pero ¿qué es la masturbación en sí? ¿A qué se refiere este término? ¿Por qué es tan condenado? Son muchas cosas que vamos a ir abordando en este espacio. Y para empezar, tenemos que mencionar que la masturbación pues es el hecho de que una persona se dé placer a sí mismo. Es tocarse las zonas erógenas del cuerpo, que por lo general las zonas que más terminaciones nerviosas tienen, en el caso de los hombres, es el glande, que es una parte, en este caso, del pene. Y en las mujeres es el clítoris que está justo en la vulva. Entonces, tocarse estas zonas, todas estas partes, puede generar cierta estimulación, la cual resulta agradable y satisfactoria
para el cuerpo. Es por eso que el hecho de hacerlo es totalmente normal y sobre todo es un hecho que en algún momento, si no tener la información, lo vas a descubrir, como lo mencionaba Grace, seguramente bañándote o haciendo alguna actividad que de repente te rozas con algo, te estás lavando y te tocas y decís, ay, esta sensación, ¿qué es? ¿Por qué? Entonces, este tipo de cosas suelen ocurrir y es por eso que es importante tener como toda la información adecuada y empezar a conocer el cuerpo, sobre todo desde el ámbito científico y educativo, a una edad más o menos de entre 10, 12 años, ya poder conocer cómo funciona toda la parte genital, porque esto es algo que nos va a ayudar también a prevenir situaciones complejas y desafortunadas como lo son la violencia sexual, los embarazos no intencionados y también a crear esa conciencia sobre el no iniciar una vida sexual activa a muy temprana edad. Entonces esto es sumamente importante. ¿Y por qué es tan complejo hablar de esto? Pues socialmente y sobre todo en países donde la cultura es tan conservadora como la guatemalteca, hablar de este tipo de temas se ha vuelto bien complejo. ¿Por qué? Porque sobre todo la gran mayoría dice profesar una religión, entonces dentro de ese marco religioso se ha establecido que el autoerotismo, la masturbación es un acto condenado, entonces es por eso que muchas personas le tienen como miedo, pavor a hablar acerca del tema, pero la ciencia incluso ha mencionado que la gran mayoría de personas lo ha hecho en algún punto de su vida, o sea, no es un hecho que va a pasar y que definitivamente nunca lo vas a tener, la gran mayoría lo ha tenido, son muy pocas las personas que posiblemente no han experimentado ese tipo de sensaciones con su cuerpo, y es eso. Es conocer tu cuerpo y es experimentar con tu cuerpo, y es por eso que los científicos, es por eso que los médicos, es por eso que las personas encargadas de toda la parte de la salud sexual y reproductiva, como lo son los urólogos y los ginecólogos, siempre te van a decir: autoerotizarse es totalmente normal y saludable, entonces no tiene nada de malo. Los medios son otra situación, que lo mencionaba Grace, que vamos a ir hablando acerca de eso también. Entonces, porque hoy en día pues hay muchos medios también y muchas formas para poderlo hacer. Hoy pues tradicionalmente es tocarte con tu cuerpo y todo, con tus manos, las zonas erógenas, pero a raíz de la evolución industrial y la globalización que se ha tenido, hoy existen también juguetes sexuales, y si le preguntas a un especialista en el tema, te va a decir es totalmente normal y saludable. Incluso, principalmente hay ginecólogas, una gran mayoría de ginecólogas que les recomiendan a las pacientes utilizar juguetes sexuales para mejorar ya sea las relaciones en pareja, las relaciones sexuales, el placer, el estrés, un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque al final es una de las prácticas más seguras que existe. Si tenés que darte placer, una de las cosas que muchas personas hacen, y por lo general hace la mayoría, es tener una práctica sexual con X persona, y muchas veces el tener una práctica sexual con X personas puede tener unas ciertas desventajas, y esto es que tenés el riesgo de que si no conoces a una persona y no utilizas métodos de protección, ya sea condones o métodos hormonales, existe un riesgo muy grande y muy latente de tener una infección de transmisión sexual o un embarazo no intencionado. Y es por eso que el autoerotismo siempre te lo van a recomendar y te van a decir, es la práctica sexual más segura que existe, porque es darte placer a ti mismo y no hay nada más seguro que eso. Entonces es por eso que los especialistas lo recomiendan. ¿Y por qué la condena? Porque se ha dicho que, por ejemplo, que con este tema, ¿no? Que cuando se tiene una eyaculación, en el caso de los hombres, pues que se mueren los niños y que no sé qué, cuando científicamente se ha comprobado que son células, espermatozoides son células, y para que se pueda crear una vida se tiene que dar algo que se llama fecundación. Una fecundación se logra cuando se tiene una relación sexogenital entre dos personas de sexos opuestos, un hombre y una mujer. Se tiene una relación sin protección, y cuando la mujer está en una etapa fértil, entonces un espermatozoide tiene que llegar hasta donde está un óvulo, estos dos juntarse, y a eso se le llama fecundación. Cuando todo este proceso complejo no sucede, solamente son células, se llaman espermatozoides. Si una chica tiene, en este caso, un orgasmo por medio de la masturbación, simplemente son fluidos vaginales, que no pasa absolutamente nada, porque son secreciones naturales que el cuerpo segrega para poder decir:
aquí todo, si está mojado es porque todo está bien y todo está en calma. Entonces, realmente hablar del tema no debería ser complejo, pero lo es porque vivimos en una sociedad que no tiene educación integral en sexualidad. También hay muchas mujeres, por ejemplo, que están bueno, pongámosle así, porque son contextos. Hay un grupo de mujeres, ¿verdad?, que el tema de la masturbación lo utiliza en pareja. Hay otro grupo de mujeres que están solteras, por ejemplo, que no quieren tener un novio, no quieren tener una pareja, no quieren tener relaciones sexogenitales, porque simplemente no pueden tener sexo casual con cualquiera, necesitan una conexión, necesitan estar en una relación formal, pero siguen teniendo esta necesidad de querer placer, ¿no? O sea, de querer satisfacerse. Entonces utilizan juguetes sexuales o utilizan su propio cuerpo, sus recursos para poder brindarse placer, y de esa forma no ven la necesidad de emparejarse con alguien o salir con alguien, ligar con alguien, porque la parte del placer ya está satisfecha, o sea, y eso es algo que, como mencionaba Johnny, es algo muy saludable en el sentido de que te expones menos. O sea, si tú venís y en tu cuartito tú lo haces, no lo haces con alguien que seguramente te va a estar convenciendo de que no utilices condón, de que solo la puntita o cosas así que normalmente los hombres dicen para presionar a las mujeres para que tengan relaciones, y que va a ser un encuentro sexogenital que tal vez la mujer no disfrute porque cuando el hombre termine ya se acaba todo. Entonces muchas mujeres ven más positivo, más satisfactorio y que les resulta mejor utilizar esta vía de la masturbación para seguir con sus cosas y sus pendientes, ¿no? O sea, es un grupo de mujeres que así lo ha decidido, y esto pareciera que se escucha tan normal, que es muy empoderante, pero esto enoja mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque socialmente, históricamente, siempre se ha puesto un peso más a las mujeres con el tema de la sexualidad. Entonces, como los hombres son chucos, los hombres son carnales, los hombres, es normal que los hombres lo hagan. ¿Por qué? Porque son hombres. Las mujeres no, las mujeres tienen que ser puras, son señoritas, ajá. Tienen que ser recatadas, tienen que cuidarse, su cuerpo no es de ellas, es de un hombre que seguramente van a conocer en el futuro, pero que ahorita saber en dónde estará, tal vez con otra. Casualmente con otra. Casualmente, ¿verdad? Pero haciendo lo que ella no puede. Pasa, pero la cosa es esa, que se le ha puesto un peso a las mujeres de tú no hagas, y no solo el no hagas, si haces, eres esto, si haces, ya no vales nada, si haces, ya nadie te va a querer. Entonces castigan a las mujeres con el amor, porque obviamente somos seres sexuados, todas las mujeres en algún punto vamos a querer experimentar esto de ennoviarnos, salir con alguien, algunas quieren casarse, algunas quieren familia, y si la sociedad las está castigando de si tú haces eso, no va a llegar el amor a tu vida, es como primero generalizar, porque tal vez mucha gente con este tipo de creencias y mentalidad diga, uy, no es alguien que, no es ese tipo de personas que las mujeres que tienen información, que conocen sus derechos, vayan a creer en su vida. Entonces al final no es perder, simplemente es encontrar a personas que tengan como la información y las herramientas y seguir educando para que otras personas que estén abiertas al diálogo entiendan que el tema de la masturbación, lejos de ser algo malo y pecaminoso y cosas así, es solamente un tema que hay que estudiar, solamente es un tema que hay que abordar, y que si tú tenés por ejemplo, la capacidad de decir, bueno, entiendo esto científicamente y que muchos urólogos lo recomiendan, pero mis creencias religiosas no me lo permiten, es tu rollo, no lo hagas, nadie te va a ver, nadie va a saber si lo hiciste o no, pero no te trates de meter en la vida de otras personas, y menos condenar a las mujeres que sí deciden hacerlo porque son sus derechos sexuales, el sentir placer, el disfrutar. Y lo peor es que muchos de los hombres que condenan a las mujeres por disfrutar de una vida placentera con ellas mismas son los mismos que presionan a otras mujeres para que tengan relaciones sin protección a costas de su salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque bien lo mencionaba Johnny, la masturbación es algo que pasa a solas. Si lo haces o no lo haces, nadie te va a ver, nadie se va a enterar. Entonces, al final, estas creencias que son condenatorias pasan de que no solo estás sola, no solo nadie sabe, y encima sentís que te persiguen creencias y te sentís culpable por algo que hiciste, que otras personas y que otras personas están haciendo y que son las mismas que tal vez están condenándote. Entonces hay que tener en cuenta, si hablamos de estadísticas, por ejemplo, un estudio que se ha realizado tanto en hombres como en mujeres
Esto, por ejemplo, en el tema de los hombres, en un rango entre los 18 a los 24 años, se alcanza una media de que se practica 4.076 veces, o sea, mucho pues. Y en las mujeres, también de los 18 a los 24 años, es una media de 2.092 veces, como la mitad básicamente, por decirlo así. Pero es menos, o sea, las mujeres practican menos el autoerotizarse porque le tienen más miedo, se sienten más culpables, se sienten más sucias, se sienten menos merecedoras de, entre comillas, un buen hombre y del amor y de ser una mujer de familia, porque eso es lo que la sociedad ha querido que nosotras sintamos para que no lo hagamos. Y al final, como mencionábamos, lo hagas o no lo hagas, nadie ni lo va a saber, ni se van a enterar, ni nada. O sea, lo que buscamos es que si tú decidís hacerlo, que sientas tranquilidad, porque hacerlo y sentir culpa no es disfrutarlo, o sea, no es positivo. Entonces, si tú lo vas a hacer, que lo hagas y que te sientas con el derecho y con el placer de este es mi cuerpo, yo estoy disfrutando y no me genera ruido porque así lo he decidido yo, ¿verdad? Entonces, y que también si tú te estás obligando a hacerlo, por ejemplo, o sea, al final es de que tú te sientas tranquila, ¿no? Haciéndolo o no haciéndolo, que tú te sientas en paz y que lo practiques como un derecho también. Sí, y es que eso, ¿no? Yo creo que antes de irnos al corte, hablar de esta parte de que la intención es que tengas la información y las herramientas para decir, ok, realmente no es algo que a mí me guste, y si no te gusta, nadie te está viendo, no tenés por qué rendirle cuentas a nadie, ok, no es un tema para ti, nítido. Y si tú dices, ok, realmente a mí es algo que sí me llama la atención, que sí me satisface, que sí me relaja, yo lo estoy haciendo, no pasa nada, todo es nítido, no tenés que estar contándole a nadie, no es que alguien ande por el mundo con una bocina gritándole, hoy lo hice, o sea, Nelva. Entonces realmente es una práctica que al final vamos a recalcar parte desde la privacidad, y que sobre todo es contigo mismo, contigo misma, y sobre todo es una práctica saludable que tiene que ver más con cómo cuidarme, cómo satisfacerme y sobre todo cómo no sentirme culpable si decido practicarlo. Entonces vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a seguir platicando sobre todo ¿por qué? ¿Por qué existe un día para el autoerotismo? Hoy dirán, es que hoy hay un día para todo. Sí, señores, hay un día para todo. Y vamos a contarles por qué existe un día mundial para el autoerotismo o la masturbación. Así que no te vayas. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, ya en la parte final, sobre el tema de la autoerotización. Y ahorita me imagino a todos con sus audífonos y la radio ahí metidos en un closet, ¿verdad? Sí. Sabemos que les gusta informarse, sabemos que estos temas la verdad es que les llaman la atención, pero también sabemos que siempre va a haber gente, ¿verdad? Que te dice, no escuches eso, no, apaga esa cosa. Entonces ahí quedan los programas guardados en nuestro Facebook para quienes quieran escuchar. Nos encuentran como Código Cero. Así que vamos a hablar sobre por qué existe un día mundial de la masturbación. Ahora sí les vamos a contar el sentido del por qué estamos hablando de esto y por qué es importante abordarlo. Pero eso se lo va a mencionar Johnny. Yo les voy a contar un poquito de la historia de cómo surgió para que vean la ironía de la vida, ¿no? Porque todas las efemérides, todos los días internacionales surgen por una razón, ¿no? Hemos tenido varios en Código Cero. Justamente la historia, si nos vamos un poquito atrás, ¿no? La historia de este día, de esta efeméride, surgió, por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos, cuando una pediatra y secretaria de salud del expresidente Bill Clinton, llamada Jocelyn Elders, pronunció un discurso a favor del tema ante las Naciones Unidas. ¡Qué loco! Imagínense esa mujer pronunciando un discurso y en donde todo pudo llegar a ser un tema controversial. Que son los presidentes, por lo general, los que se reúnen en las Naciones Unidas. Es que ese es el detalle, Naciones Unidas, y ella se para y afirma: la masturbación es algo que forma parte de la sexualidad humana, o sea, esto es parte de nuestro placer, todos y todas somos seres sexuados, lo que hemos mencionado, ¿no? Que esto sí, el tema de la masturbación sí forma parte de nuestros derechos. Y esta declaración sobre la autosatisfacción del placer a nosotros mismos hizo que el pronunciar esto le costó al final su puesto. O sea, al final ella la despidieron tiempo después a esta médica,
Y esto pues al final uno dice, ok, me imaginaba un final un poquito diferente. ¿Más feliz? Más feliz. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo surgió entonces el día mundial de la masturbación? Porque pues una empresa de juguetes sexuales realizó una campaña sobre la autoerotización, y esto dio inicio también a que se declarara el 7 de mayo como el día de la masturbación. Entonces uno dice, ok, para saber, ¿verdad? Porque va a estar informado. Va a estar informado de cómo al final se surgió este día, y lo irónico que fue, porque al final el valor de ser mujer, pararte y mencionar y decir, el placer es un derecho sexual. También es parte de nosotros como seres humanos, y que, eso te cuesta tu puesto, pero luego una empresa viene, ¿verdad? Y es como una campaña. Sí, pero y lo importante de eso es que también a raíz de esa declaración de valentía, de rebeldía, de todo ante un público, no cualquier público, no estamos hablando de un montón de personas X paradas en una plaza, estamos hablando de una convención de las Naciones Unidas donde están los diplomáticos más altos de todos los países, y decir, no, es que el autoerotismo, la masturbación debe ser un derecho, es algo saludable, es algo que deberíamos incluso saber hacerlo para no tener riesgos. Obviamente para ese entonces le costó, porque estamos hablando ya de varios años, le costó el puesto, pero a raíz de eso muchos científicos, muchos especialistas, muchos médicos también empezaron a decir, sí, es verdad, es algo totalmente saludable, es algo totalmente normal, es algo que nosotros pues recomendamos y que no hacíamos mucho ruido porque socialmente es algo condenado, pero realmente es importante que las personas sepan que es algo que no tiene absolutamente nada de malo, y lejos de eso, que es algo que va a beneficiar la salud de las personas que lo quieran practicar. Entonces realmente el acto fue un acto muy valiente que trajo consigo que hoy en Código Cero estemos hablando de esto. Cabal, justamente, eso es como lo importante de eso, el precedente también que marcó, y que ahora, como dice Johnny, pues poder hablar de esto abiertamente, y que aún así haya mucho prejuicio y mucho tabú, son cosas que se tienen que ir deconstruyendo poco a poco con el pasar del tiempo. Sí, y como la historia pues obviamente va cambiando, va evolucionando, las humanidades pues vamos desarrollándonos en este contexto que llamamos sociedad, vamos haciendo como muchas cosas, y es por eso que hoy en día hay ciertos países donde hablar de autoerotismo es totalmente normal, es totalmente saludable, nadie se escandaliza, principalmente obviamente en los países de primer mundo, donde hablar de educación integral en sexualidad es totalmente normal y es algo que ha beneficiado. Países como el nuestro, por lógicas razones, es más complejo, pero eso no quiere decir que ya haya en muchos lugares donde hablar del tema de autoerotismo ya no es como algo que cause ruido, principalmente en las zonas urbanas, ¿no? Donde ya hay más acceso a información, donde ya los médicos, incluso hemos tenido a médicos urólogos acá y nos han dicho, no, o sea, autoerotizarse es totalmente normal. Entonces ya hay muchos profesionales en la salud que también ya se atreven a estar en medios y decir, no, ¿por qué me voy a avergonzarme de hablar de un tema que es normal, que es médico y que está comprobado científicamente? Si no estuviera comprobado, definitivamente yo no lo recomendaría ni estuviera dando declaraciones, pero como lo es, con toda la solvedad del mundo, voy a hablar de eso. Entonces, a raíz de eso, pues ya hay más información, ya hay más acceso, ya muchas personas ya también se atreven a platicar de esto. Sabemos que en las áreas rurales, pues el acceso a información, a las tecnologías, ha ido como que costando un poquito más, y es ahí donde existe un tanto de prejuicio, pero en espacios como esto, donde estamos en radio y en televisión, también tratamos de llegar para que el tema pues se empiece ya a platicar, porque cuando los temas se empiezan a platicar es cuando se empieza a quitar como el tabú. El tabú está cuando no se habla, es cuando dice uno masturbación y todo el mundo cállese la boca, porque eso no se habla. Es ahí cuando el tabú permanece en la sociedad, pero cuando ya el tabú empieza a quitarse es cuando las personas empiezan a hablar de él, cuando ya las personas argumentan, ya sea a favor o en contra, pero si están argumentando, están hablando del tema, y eso va haciendo que se vaya quitando todo ese estigma, esa discriminación, incluso mucha violencia con respecto a este tema que históricamente ha sido condenado. Pero si hablamos del autoerotismo, ya para ir cerrando,
por lo general, siempre lo hemos dicho, es un tema que se hace en lo privado y solo, pero en los últimos años también a los especialistas, los estudiosos han realizado encuestas donde han entrevistado a personas y sobre todo el último que realizaron a 8.944 personas, pues hicieron una encuesta bastante simple y les preguntaron: ¿a usted le gusta autoerotizarse? ¿Lo ha hecho? La respuesta de todos fue sí. Y la pregunta matadora es: ¿lo hace solo o lo hace en pareja? Y ahí vienen los datos interesantes, porque si en este país hiciéramos este tipo de encuestas, seguramente, para empezar, nadie contestaría, muy pocas personas se animarían a decir, sí, yo lo hago. Entonces, pero en los países desarrollados, por ejemplo, como donde se realizó el estudio, mencionaba que el 69% de las personas dijo, sí, yo lo hago, pero me gusta hacerlo más solo o sola en este caso, mientras que el 31% de las demás personas dijeron, pues a mí me gusta hacerlo en compañía, me gusta hacerlo con mi pareja. Y esto es una práctica que se ha vuelto bastante común, de parejas que no tienen una práctica sexual coital, es decir, de penetración, sino que han evolucionado, por así decirlo, al grado de tener una práctica sexual nada más de autoerotismo, de masturbación, que esto genera placer, porque al final hay que tomar en cuenta que el fin de esto es tener placer, y por lo general, y los estudios también lo mencionaban, que es más fácil que una mujer tenga un orgasmo, por ejemplo, tocándose ella, que teniendo una práctica sexual penetrativa con un hombre. Entonces, es complejo, y es por eso que los datos, a pesar de que dicen que las mujeres lo hacen menos, yo tengo mi teoría que lo dicen menos, pero que también lo hacen y que estamos casi a un mismo nivel, porque tomando en consideración que es mucho más fácil que las mujeres tengan orgasmos utilizando sus manos o utilizando un juguete sexual en comparación de tener una práctica sexual con un hombre, porque tristemente, lo mencionaba también Grace, el sexo termina cuando pues ya un hombre eyaculó y ahí se acabó todo, y las mujeres seguramente no han tenido un orgasmo, y es por eso que es importante pues hablar acerca del Día Mundial del Autoerotismo, para crear conciencia, para quitar ese estigma que ha tenido como esta práctica social desde lo individual, y también pues para crear espacios más abiertos para poder hablar sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva. Entonces, para terminar, decirte que al final es una decisión, no te estamos diciendo vete a tu cuarto y mastúrbate en el pastel. Te estamos dando la información, y desde lo individual tú decides, ok, es una práctica que yo realizo y me ayuda a dormir, me ayuda a relajarme, me ayuda a tener placer conmigo mismo, está bien, y que lo hagas sin tener esa culpa. Y si tú dices, ok, definitivamente es una práctica que no encaja conmigo, que es algo que yo no quiero, no me gusta, eso está bien, ok, chilero, pero que sea algo que tú decidas y que no te estén imponiendo, y sobre todo que te estén condenando, sino que sea un acto individual, un acto en el cual tú tengas la información y con base en esa información ya puedas tomar decisiones libres, responsables y sobre todo saludables. Así que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recordarte, mañana a 3 de la tarde vamos a estar platicando acerca del amor a primera vista. ¿Existe o no existe? Así que nos van a estar acompañando estudiantes de la carrera de psicología para poder darnos también sus aportes con respecto al tema, así que no se lo pueden perder. Para mientras nos despedimos, mi nombre es Johnny Guzmán. Mi nombre es Grace Mendoza. Y esto fue Código Cero, sin misterios.